Antes de empezar, les voy a contar que ya tendrán un flyer donde para este miércoles se les está invitando a todos que va a haber una conversatoria donde va a estar el doctor Héctor Beca va a hablar sobre el tema que es la situación actual del país, ¿no? Y ese tema va a ser comentado por Alcaldo y por Roberto Sánchez, ¿no? Entonces, yo voy a moderar, porque es una cosa muy simple, ¿no? Y entonces todos van a estar invitados. No es acá, es en la avenida Brasil, cuadra 2, ¿no? ¿Cómo se llama? San Camilo, auditorio de San Camilo. Auditorio de San Camilo, ¿no? Es la cuadra 2 de Brasil. Yo supongo, Montoya, que pongas ese flyer, ya, para que todos puedan ver el flyer, ¿no? Y ya tengan por eso en la avenida Brasil. Esto es el miércoles 6:30 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, va a ser una cosa interesante, ¿no? Donde ustedes van a poder ver, escuchar, ¿no? Todavía el formato no se ha establecido, ¿no? Vamos a establecer un formato que será. El formato es como hacemos acá, ¿no? Lo hablo yo, presento a los ponentes, ¿no? Y después habla el público. Yo no sé, porque esto va a ser como moderador. Yo voy a moderar, pero todavía no sé cómo entienden, están organizando la moderación. Normalmente moderar no es igual que presentar. Moderar es que haga uno, y yo tengo 3 minutos para hacer un pequeñísimo resumen de lo esencial. El banner ya lo sacó juntos. Ya lo sacó juntos, pero también nosotros hemos sacado. Ya, No, o sea, hay que pasar los 2 banners, ¿no? Sí, Entonces, vamos a ver cómo es. Normalmente, lo vuelvo a repetir, que ellos exponen, y me imagino que el primer expositor es Béjar, ¿no? Porque es en torno al tema de Béjar, ¿no? Después el segundo expositor, no lo sé, como que le han pasado por la veremos, ¿no? Será pues Sánchez, o Pablo Sierra, o Alfred, no lo sé. Entonces vamos a ver cómo acercaremos, pues si no se puede poner de acuerdo, acercaremos quién habla primero y quién habla después. Pero en realidad no es una polémica, es simplemente la opinión que ellos tienen sobre el país, lo que está pasando en el país. Entonces cada uno va a tener la oportunidad de poner sus puntos de vista, ¿no? Y decir cómo es lo que va a hacer. Bueno, ese es más o menos el formato, ¿no? Están todos invitados, ¿no? Para el día miércoles. No hay que pasar a todos, ¿ya? La dirección, ya esa avenida Brasil, ¿ya? CFO, algo así se llama, ¿no? Entonces, vamos a ir el miércoles allí, ¿no? Como el miércoles vamos a estar allí para no cansarlos, ¿no? Y que no hacen por qué pasar, el martes lo que tenemos que hacer, ¿ya? Ya tenemos el miércoles y el viernes sí, ¿ya? Entonces, ahí vamos a aprender, siempre son 2 veces por semana. Entonces, le pongo el martes y que haya miércoles, ya con los tiempos a veces un poco fuertes, ¿no? Entonces, vamos a escuchar eso y nosotros seguimos el viernes con nuestra temática, ¿no? Esta semana estamos vamos a terminar de hablar sobre los medios de comunicación. En la clase pasada hemos hablado sobre la comunicación alternativa, ¿recuerdan? Y yo hablé algo de las redes, ¿no? Entonces ahora vamos a ver los grupos de poder, ¿no? Que tienen la comunicación, cómo se maneja la comunicación, ¿no? Está el sociólogo Vicente Oca, que ya lo hace acá, no sé, lo recuerdan a Vicente, él va a hablar y va a venir Jorge Bardet, que llega en cualquier momento seguramente, pero como ustedes saben, yo comienzo a las 7, ¿no? Como que hayan venido con un respeto a los que vienen, ¿no? A los que vienen temprano y están en su sitio, ¿no? Y porque solo cerramos a la hora siempre determinada. Se va incorporando eso que va llegando, ¿no? Entonces, yo dejo ahora, porque ya son las 7, al doctor Vicente Ota con ustedes, ¿no? Que ya tiene la gentileza de estar hoy con nosotros, ¿no? Vicente, muchas gracias, Pilar. Compañeras, compañeros, buenas noches. Un gusto conversar con ustedes
que no siempre tiene la atención que debiera. Como ustedes saben, los medios de comunicación, sea escrito, sea radial, sea audiovisual, ¿no? Que es lo más moderno, que ahora todo es oyendo y viendo, ¿no? Hasta hace 50 años era básicamente primero escrito antes de 60 años atrás, luego los radios era auditivo, ¿no? Y en los últimos 40, 50 años con el desarrollo de la tecnología es audiovisual, o sea, televisión, TikTok, YouTube. Ahora, ¿por qué es importante? Porque ahora hay todo el desarrollo de una elaboración y de una definición que tiene consecuencias en nuestras emociones, en nuestra conciencia, ¿no? Del papel que cada día va jugando los medios de comunicación. En los últimos años, cuando hablamos de esto audiovisual y se habla de virtualidad, o sea, cuando uno dice la virtualidad es lo que se produce y se está presentando ahora, ¿no? Y sobre lo que está sucediendo ahora. Ahora, ¿qué implicancia tiene eso? Esto es tan potente, ¿ya? Tan potente y tan masivo, se llega a toda la gente, que ha comenzado a desarrollarse la idea y la intención de que lo virtual, ¿no? O sea, lo que nos hace ver, es más importante que la realidad. O sea, ha llegado a tal punto su importancia que la manera como ¿no? las políticas que ejercen determinados estados, países, le prestan mucha atención a estos medios de comunicación, ¿no? De tal manera que algo así como que se fabrica una realidad, ¿no? Artificial, y luego eso sustituye a la realidad verdadera. Para poner ejemplo, ¿verdad? Yo diría dos ejemplos de lo que les expliqué. La primera es, ustedes se acuerdan de la voladura, el impacto de los aviones en esas torres gemelas de Nueva York, ¿recuerdan? Sí, sí, 11 de septiembre. Así es, todo el 11 de septiembre. Ustedes saben que ese hecho, ¿no? Que dio la vuelta a todos los lugares del mundo porque fue filmado, o sea, pasaban cuando los aviones, ¿no? Se encontraban, ¿no? En los edificios. Eso es lo que cambió la situación política, ¿no? A nivel mundial en relación con los países árabes. O sea, ese hecho permitió cambiar, ¿no? El estado de ánimo y la conciencia del poblador americano que no quería guerra, que no quería mujer. Pero ese hecho, ¿no? Le creó tal cólera, tal indignación, que cambió la opinión del promedio americano y para aceptar que sí haya guerra. Y de ahí empezó la invasión a Irak. O sea, lo que les quiero decir es la importancia que tienen, ¿no? Estos hechos y la forma como se los transmite, ¿no? Todos los medios de prensa. Y cómo te cambia el estado de ánimo de una población y te cambia una situación geopolítica global. Es para que ustedes vean la importancia que tiene el manejo de la prensa, el manejo de los medios. El segundo ejemplo es lo de ustedes se acuerdan cuando se produjo en el 2008, la invasión a Irak, ¿se acuerdan? Esa invasión estuvo precedida de toda una campaña donde Estados Unidos publicaba en todo el mundo que en Irak habían armas químicas, armas prohibidas, armas que no se podían utilizar en Irak. Eso estuvo como 8 meses.
peligrosa, prohibida y cosas por el estilo, Estados Unidos fue y destruyó. Lo destruyó. O sea, mató a sus dirigentes, ¿no? A todo, destruyó el gobierno, ¿no? Como 8 meses después, 10 meses después, un grupo de investigación especial de la ONU fue a verificar, ¿no?, dónde había estado, qué armas había, y no encontraron nada. No había ninguna arma química, ninguna arma prohibida. ¿Qué pasó? No pasó nada. Estados Unidos ya lo había destruido, mataron a 500.000 de personas, es una cosa horrorosa, y luego se desestabilizó toda la zona, ¿no? Todo hasta ahora mira lo que estamos viendo ¿no? Israel con Palestina, ¿no? Y antes Siria, ¿no es cierto? Y antes Libia, Egipto, todo. Lo que pasa es que Estados Unidos inició una estrategia, ¿no?, de querer algo así como reforzar su control sobre el Medio Oriente, y ya lo estaba perdiendo por la presencia de Rusia y de China. Entonces armó todo eso que les estoy comentando, ¿no?, del 11 de septiembre, luego las armas químicas, para poder justificar su intervención. Pero no solamente eso. Estos complots, estos operativos gigantescos, no tienen ni idea ustedes la perversidad que tienen. ¿Para qué les sirve esto? A partir del 11 de septiembre, el gobierno norteamericano modificó todas las leyes de libertades de comunicación, de libertades individuales, y a partir de eso, por eso, diciendo que pueden haber terroristas infiltrados en todo sitio, ahora nadie tiene comunicación privada. O sea, el gobierno te interviene todo lo que puede intervenir, tu teléfono, tu internet, tu computadora, todo lo tiene controlado. O sea, él sabe, ¿no?, lo que estás hablando, con quién habla, lo que haces. Entonces, lo que ha construido esto ha sido una política agresiva, ¿no?, fuera del mundo, y una política represiva de vigilancia interna feroz, como no ha habido nunca en la historia de todo el mundo. Estamos hablando, por ejemplo, de una alienación propiamente a través de la tecnología. ¿Sí? Después, ¿Cuál es la segunda cuestión que no podemos dejar de tener en cuenta? Ustedes acaban de ver hace 2 o 3 días, ayer, la explosión en cadena de una serie de miles de pipes en el Líbano, ¿no es cierto?, a la gente de Hezbollah, que es el aparato militar más fuerte que hay en todo ese campo. Entonces, Israel, vía la conexión con empresas vinculadas a Estados Unidos, ¿no?, había intervenido todos esos pipes que los libaneses, los de Hezbollah, habían comprado y le habían introducido elementos explosivos. Para que ustedes vean la importancia enorme que tiene la tecnología. Y eso es una relación ya para nosotros, personas comunes y corrientes, que nos movemos en dimensiones normales, pequeñas, ¿no? Podemos elucubrar o imaginar o cosas por el estilo de las películas, ¿no?, de ciencia ficción, en fin. No tenemos idea de lo que se hace o lo que una potencia como Estados Unidos puede hacer. Si ustedes ven de lo que está pasando ahora, lo que está pasando con, ¿no?, los israelíes, los sionistas y los palestinos, ¿no?, y lo que está pasando ahora en Ucrania, y todas estas cosas, el punto de partida, como les digo, fue el 11 de septiembre. ¿Cuál es la evaluación que tiene gente que ha hecho estudios de ingeniería, de explosivos, en fin? El estudio que ha hecho, mi opinión es muy seria, es que lo de las torres no fue un choque de avión. Que las torres se caen principalmente por implosión. Es como que este edificio
¿no? Viene alguien y tira acá un dron y choca acá, ¿no? Y se cae. Entonces uno dice, un dron y se cae. Pero es mentira. En realidad se cae porque habían puesto voladuras internas. Porque cuando dice explosión es así, explota. Pero cuando es implosión, quiere decir que se cae así, ¿no? Y eso que se cae así es porque acá se han puesto los explosivos acá. No es que ha venido de afuera y lo ha chocado. Entonces los estudios más serios, por supuesto que no se difunden porque eso va contra lo que quiere Estados Unidos, es que lo que produjo la caída de la torre fue una implosión. O sea, es como cuando derrumban esos edificios, no les ponen los explosivos adentro porque caen así. Entonces, eso es lo que pasó. Y eso lo hicieron para poder justificar y ganarse a la opinión pública y que esta gente, la gente aceptara que nuevamente empezaran a atacar nuevamente la guerra. ¿Ya? Es el primer gran ejemplo de lo que significa el manejo de los medios, el control de los medios. ¿Ya? Y el otro ejemplo, y para luego terminar con algunas cosas peruanas, es lo de la guerra de Ucrania. Como ustedes saben, entre el 89 y el 90, la Unión Soviética colapsa. Entra en una crisis terminal, no lo pueden revertir. Todo ese mundo que se había formado en 1945 con la Segunda Guerra Mundial se deshace. Cuando Gorbachev va a hacer los cambios, va a liquidar lo que quedaba de la Unión Soviética, él llega a un acuerdo con la gente de la OTAN y con George Bush padre, que en ese momento gobernaba Estados Unidos. El acuerdo era que él aceptaba, ¿no es cierto?, ya que se disolvía la Unión Soviética, y que muchas de esas cosas no iban a funcionar, pero se compromete con la gente de la OTAN y con Estados Unidos. Él pide al cabo así como algunas garantías mínimas, ¿no?, para que no se destruya ni se afecte la sobrevivencia de la Rusia. Uno de los principales acuerdos son dos acuerdos, ¿no? La primera es que las fronteras que estaban en ese momento no se iban a mover. Y esas iban a ser las fronteras, ¿no? En segundo lugar, ¿no?, que no iba a haber no se iban a colocar, a acercar armas atómicas a las fronteras. Y en tercer lugar, cuando termina la guerra mundial se hace una gran alianza de los países socialistas con la jefatura de Rusia. Se forma lo que llaman el bloque soviético. Y ellos, ese bloque soviético, organiza lo que se denominó en ese momento el Pacto de Varsovia. Eran como 15 o 16 países, todos de ese bloque socialista, que se organizan en el Pacto de Varsovia. Una versión socialista de lo que es la OTAN. Así como la OTAN ha organizado a los países capitalistas de Europa bajo la hegemonía de Estados Unidos, ahí forman el Pacto de Varsovia bajo la jefatura de Rusia. Pero una vez que se desaparece, que se colapsa la Unión Soviética, ¿no?, y nadie se interesó por respetar y cumplir, ¿no?, el plan que se había, los acuerdos que se habían establecido, ¿no? Inmediatamente después, en el 91-92, se comienzan, ¿no?, a cambiar y a incorporar algunos países que venían del Pacto de Varsovia a la OTAN. Cuando se produce el colapso de la Unión Soviética, ¿no?, en 1992-93, en la OTAN tenían 12 países, eran miembros de la OTAN. Luego se van incorporando países del Pacto de Varsovia, ¿no?, Polonia, Bulgaria. Ahora la OTAN está formada por 32 países. De esos 32 países, 12 han sido jalados del Pacto de Varsovia. Entonces, desde el 95 o del 2000, Rusia insistió en que no estaban respetando los acuerdos, ¿no es cierto? Que cada día su situación era más peligrosa, estaban siendo arrinconadas, hasta que finalmente
iban a incorporar a Ucrania, ¿no es cierto? Y Ucrania es la frontera con Rusia. Y eso significaba que se iban a colocar todo tipo de armamento en la frontera ahí con Ucrania. Entonces, cuando se produce la respuesta de Rusia, de Putin, ¿no?, para intervenir en Ucrania, lo hace estrictamente por una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Porque ya la vida misma del país estaba en riesgo, ¿no? Si es que Ucrania se incorporaba a la OTAN y si que la OTAN podía, ¿no?, colocar todo tipo de armamento en la ciudad. Pero, ¿cuál es la versión que ustedes conocen? Es un poco el otro ejemplo de ver qué importancia tiene, cómo maneja los medios y la potencia que tienen los medios en la formación de nuestras ideas y de nuestras conciencias. La idea, y en ese sentido ustedes, la mayoría tienen cable, seguramente, o ver rebotes en la noticia, Estados Unidos difunde estas ideas a nivel mundial a través de CNN. CNN es como decir su vocero. Y lo que hacen todas las empresas periodísticas del mundo, reproducen CNN. Entonces, todo lo que dice y quiere Estados Unidos, lo traduce a través, lo difunde a través de CNN y en todo el mundo lo rebota. Entonces, de tal manera que hay un control de la opinión y de la prensa mundial. Si ustedes ven acá, ¿no?, los medios que hay, tanto escritos como laterales como audiovisuales, van a ver que todo casi dice lo mismo. Y eso que dice es esencialmente emitido por CNN. Entonces la versión que quizás que se acaba en el mundo, que Rusia invadió Ucrania, que Rusia es expansionista, que Rusia quiere atacar a Europa, todo al revés. Todo al revés. Entonces, con esto yo termino en la parte de los ejemplos que significa el manejo de los. Ahora bien, ustedes deben saber que hasta hace 40 años, hasta el 90 más o menos, Estados Unidos intervenía en los países, daba golpe de Estado. Allende, ¿no?, que en esta época se ha celebrado, ¿no?, el 50 aniversario, creo, de Allende, intervenía militarmente, ¿no? Se aliaba, metía a la CIA ahí, ¿no?, se aliaba con sectores de la Fuerza Armada, y si había un gobierno democrático, nacionalista, en fin, lo derrotaba, sacaba patadas. El caso de Allende es el caso más ejemplificador. Pero las cosas cambiaron. O sea, a partir de 1980, 1990, ya no se puede hacer así nomás ese tipo de golpes. Entonces ustedes pueden ver nuevas maneras de cambiar el gobierno que no les gusta, hay un montón. Por ejemplo, Lugo en Paraguay, Dilma, ¿no?, Rousseff en Brasil, ¿no?, el propio Lula que metieron a la cana. ¿Cuáles son los procedimientos que utilizan ahora? Que se utiliza ahora la prensa, que hace una campaña durante 6 o 8 meses, que es lo que hicieron, ¿no?, a Dilma, que había trafa, que había robado, no sé cuánto, ¿no? Igual a Lula, igual que esto, que no sé cuánto. A Lula lo metieron a la cana, no lo dejaron presentarse y por eso ganó Bolsonaro. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya no necesitan intervenir militarmente. O sea, hasta más o menos el año 2000, Estados Unidos tenía una famosa escuela que llamaban las escuelas de las Américas, que funcionaba en Panamá. Y en esa escuela llevaban a todos los altos oficiales de América Latina, a todos. ¿No? Claro, ellos les daban una beca, un premio, por su conocimiento, pero a veces los llevaban ¿para qué? Para adoctrinarlo, para acercarlo a lo que quería el Departamento de Estado norteamericano, a las políticas del Pentágono. En la práctica, cuando cada militar regresaba a su país, era un agente al servicio de la política. Pero eso cerró en 2000, ya no necesitan. ¿Por qué no necesitan? Porque tienen 2 instrumentos que son ahora más importantes. Uno es este control de la prensa, que les estoy comentando, y el otro es un control jurídico. Así como hacía con la Escuela de las Américas, Estados Unidos hace más o menos 20 años o 25 años ha desarrollado un sistema
algo así como de actualización y fortalecimiento jurídico para todos los países de América Latina. ¿A partir de qué? ¿Qué es lo que fundamenta? ¿Con qué argumento han creado? Porque dicen que ellos quieren colaborar para reforzar la capacidad jurídica de cada país para combatir el narcotráfico. Entonces, según ellos, ¿no es cierto?, mejores jueces, mejores fiscales, pero en realidad es igualito que las escuelas de las Américas. Es para que ellos ahora tienen un control, una influencia muy grande en todos los aparatos judiciales. Por eso cuando les decía lo de Lugo y lo de Brasil es el ejemplo. ¿No es cierto? La campaña de prensa por todos lados, sacaron a Lima, lo encarcelaron a Lula. ¿Quién terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro? Un juez Moro, llamado Moro, que condenó y dirigió todas las investigaciones contra Lula y contra Lima. Un año y medio después que fue ministro de Bolsonaro. O sea, había hecho todo el trabajo sucio que el Departamento de Estado y que el Bolsonaro quería. Entonces ustedes lo que van a encontrar es, a partir de, podemos decir, siglo XXI, ¿no?, final del siglo XX-XXI, que los instrumentos para modificar, ¿no?, los gobiernos, las orientaciones de los países, no necesitan golpe de Estado. Se hace a través de la prensa, que forma una opinión, y luego a través de los aparatos judiciales que pueden sacar, con sanciones, con decisiones. Termino con una tercera cosa que tiene que ver con nuestra experiencia. Con esos comentarios que he hecho sobre la importancia que tiene la prensa, los medios de comunicación, ustedes entenderán que es muy difícil, por no decir imposible, construir o desarrollar un proceso de cambio si tú no tienes un órgano de prensa, ¿no?, instrumento de comunicación, si no puedes llegar a la gente. Después acá estamos 30 personas, 40 personas. Por más que repliquemos a nivel de todo el país conferencias como esta, ¿cuánto nos costaría para llegar a, no sé, pues 5 o 6 millones de personas? Imposible. Pero si tenemos un buen aparato de televisión, ¿no?, o un buen aparato, varios aparatos mundiales, o ahora las redes, ¿no es cierto?, Facebook, Twitter, X, TikTok, lo que sea, sí podemos llegar. No llegaremos como llega todo el sistema que controla Estados Unidos y la gran empresa de nuestro país, Canal 2, Canal 4, no llegaremos, pero vamos a llegar a determinados. Entonces, lo que quiero decir es que tener un medio de prensa, un aparato de difusión, es indispensable. Yo les voy a comentar, con esto voy terminando, 3 momentos históricos donde esta experiencia hemos vivido en el pueblo. La primera fue entre 1926 y 1930, ¿no?, cuando María Tegui funda la revista Mao. Como ustedes saben, María Tegui funda el Partido Socialista, organiza a los trabajadores en la CGTP, ¿no?, y impulsa la formación de los campesinos en la Federación Nacional de Campesinos. Pero su elemento neurálgico, su instrumento motriz era su revista, era Mao. Bueno, eso fue también obra de un ser excepcional, ¿no? O sea, María Tegui era un tipo excepcional. No hay en la historia de Latinoamérica, ¿no?, miren ustedes, del 26, ahora han pasado casi 100 años. No hay una revista que haya superado la calidad que tuvo Mao. Para que ustedes vean la perspicacia y la gran inteligencia y sentido político de María Tegui, Amauta no era una revista comunista, no era una revista socialista, así no se llamaba. No es que decía Amauta era la revista del Partido Socialista, no. O sea, Amauta era una revista de cultura y política, ¿no?, que tenía una idea de generar conciencia democrática, nacional, desde su pueblo socialista. Entonces eso era muy amplio, muy grande, ¿no? Y mientras vivió María Tegui,
Eso se respetó siempre. Y por eso que tenía tal acogida. Llegaba a los sectores más amplios del Perú. Por decirle un ejemplo para que vean la amplitud, ¿no? Escribía alguien como Martín Madán, por ejemplo, que era un joven poeta, que era más bien conservador, o Basadre, que era un tipo que podríamos llamar ahora, en nuestros términos progresistas, pero no era socialista. O sea, había articulistas, gente que emitía opinión, ¿sí? Que no era socialista, pero sí era gente, ¿no es cierto?, que estaba dentro del, ¿no? por el progreso, por el avance del país, por la defensa de los derechos políticos. O sea, ¿qué es lo que podríamos decir? La revista y la gente que participaba ahí apostaba por los cambios, por los avances del país en general. Por eso es que entre el año 30 y el año 50, no, todo el 30, pero más, la intelectualidad, o sea, la gente más, ¿no?, mejor formada, con mejores ideas, formaba parte de esta corriente socialista que patrocinó Marietti. Cuando muere Marietti y se produce un golpe de Estado, el partido termina siendo puesto como sirviente de la Tercera Internacional, en fin, toda esa herencia se cambió, se difuminó, ¿no? Y por eso es que entre finales del 40 hasta finales del 50, casi 50, casi el 60, la intelectualidad, lo poco que quedó y lo mejor que quedó, fue ganada por el APRA. Por eso que el APRA, entre finales del 40 hasta el 60, tocó los sindicatos, tocó las organizaciones campesinas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el otro abandonó la lucha, ¿no? Y se convirtió en grupos sectarios, en grupos, ¿no?, enajenados, o sea, que dependían de lo que decía la Unión Soviética, de lo que decía Stalin. Por último, la última experiencia, que eso sí lo pueden ustedes verificar, porque tienen lo que son base 5, base 6, ¿no? Si lo han vivido, fue lo de Izquierda Unida. Entre finales del 70 y el 80, se forma en América Latina el movimiento popular izquierdista más potente. Miren ustedes lo que hubo en el Perú. Cuando Barrantes gana las elecciones del año 80, ¿no?, en una capital como Lima, ¿no?, que era una ciudad importante, es la primera vez que la izquierda socialista gana una capital importante en América Latina. La primera vez, ¿no? Y el movimiento que se desarrolla con Izquierda Unida en toda esa década, a nivel latinoamericano, era el más poderoso, el más potente. No vamos a discutir porque no corresponde qué cosas causaron su debate, pero qué cosa permitió su desarrollo, que es lo que nos gustaría ver ahora, una prensa. En todos esos años, hasta finales del 80, se desarrolló una prensa popular de una gran calidad intelectual y positiva, que fue Marca, ¿no? Marca reunió lo mejor del periodismo y del pensamiento crítico del país. Y fue decisivo, fue clave, porque esas ideas de cambio, de progreso, de pensamiento crítico, de salida a los problemas del país, Marca los hacía llegar a todo el Perú, a todas las ciudades importantes, a todo donde la gente podía luego rebotar, ¿no? Leía y luego servía para hablar en la radio, para hablar en los periódicos locales, entonces multiplicaba, ¿no?, ese efecto de cambio, de crítica de Marca. Entonces lo que les quiero decir es, ahora, si eso fue, ¿cierto?, en el segundo tercio del siglo XX, ahora con mayor razón no puedes hacer lucha política, movilización política, organización política si no tienes un medio de comunicación. Entonces, una de las razones por las cuales en el Perú no la ¿por qué dura Dina Boluarte? Es la primera pregunta que tendría que hacer. ¿Por qué dura? Cuando es un gobierno que tiene 6% de aprobación, 90% de rechazo, ¿por qué dura?
porque la oposición, o sea, nosotros, o la mayoría de nosotros, estamos mucho más débiles que ella. No dura porque es fuerte, no tiene porque es un gran respaldo, no. Dura porque los que están contra ella están más débiles que ella. Y eso tiene que ver con que no tenemos una capacidad de cohesión, de organización, de movilización, no tenemos algo que nos une. Entonces una prensa, un medio de comunicación es clave, ¿no?, para unificar ese pensamiento nuestro y luego ir construyendo organización, ¿no?, instancias, gremios, bloques populares y luego la movilización para la lucha, para cambiar las cosas. Esa es la importancia que tiene hacer un buen sistema de comunicación popular, crítico, alternativo. Eso es lo que yo les compartiría. Gracias, Vicente. Bueno, como si vamos a seguir con la misma dinámica, ¿no? Ya expuso el Vicente Bertón, ahora doctora Jorge, que también es sociólogo, ¿no? Aparte de sociólogo, es periodista y tiene un programa en Exitoso, me parece, ¿no? Tiene un programa en Radio Exitoso, ¿no? Entonces, le pongo el micrófono, le voy a pasar el micrófono a Jorge, que también tiene el mismo tiempo, y después de eso vamos a entrar al diálogo con ustedes. Jorge. Sí, buenas noches, Pilar, Vicente, buenas noches. Queridos amigos, mi nombre es Jorge Ramírez. Y creo que somos paisanos, ¿Ancashino? de casa. Tiene que ver con calma, ¿no? Yo soy carmeño. Entonces somos paisanos. Es una noche de mucha calidad. Los ancashinos y camellos. Bueno, gracias Pilar por invitarme y gracias siempre a todos ustedes por participar. Mi nombre es Jorge Valdés, efectivamente. Soy sociólogo de San Marcos, soy abogado también y funjo de periodista en un programa en el cual participo. Tengo los sábados entre 8 y 10 de la noche en Exitosa. Y también ahora estoy reemplazando a la periodista Cecilia García en todos los domingos entre 10 y las 12 del día, ¿no?, entre que ella esté en unos temas familiares. Entonces, he podido participar, brevemente les cuento, en muchas entrevistas por los cargos políticos que he tenido. He sido regidor metropolitano, he tenido entrevistas en muchos medios de comunicación, en casi todos los que existen formales, y por supuesto en toda la prensa alternativa. Entonces eso me ha permitido conocer un poco los medios de comunicación, no solamente su dinámica, sino también poder entender qué cosa es lo que busca un medio de comunicación en una noticia o cuando presenta un tema, ¿no? Entonces, poco voy a desarrollar lo que preparé para esto y luego voy a darles unas opiniones que quería dejarles en base a mi experiencia en el paso por los medios de comunicación y en lo que creo que viene también para lo que se llama prensa en general y prensa alternativa en particular, ¿no? Lo primero que quería comentarles es algo de historia. La prensa propiamente dicha comienza cuando se puede difundir una noticia por algún medio, pero además esa noticia tenía que ser difundida de manera igual, pero de manera masiva. Ya se dejó la oralidad, el coloquio, vamos a decir, la comunicación entre boca y boca, y se pasó a un medio en el cual podíamos tener la misma noticia, todos, de repente no al mismo tiempo, pero todos sí en algún momento, pero la misma noticia. A eso es lo que se llama en algún momento prensa. Bueno, esto nace con la invención de la imprenta. Gutenberg en el siglo XV. Imagínense el tiempo que ya tiene las noticias siendo difundidas, digamos, de manera impresa, ¿no? En el siglo XVIII, periódicos como The Times comenzaron a influir en la opinión pública y en la política. Esto sucedió en Inglaterra, naturalmente, ¿no? En general, en todo el mundo antiguo se comenzó a desarrollar
medios de comunicación, en ese momento obviamente impresos, gracias a la imprenta, pero ya se comenzaba a formar opinión pública, porque podíamos distribuir la misma noticia de manera masiva. Ya no le dedicábamos el espacio a la oralidad solamente, ¿no? Luego de eso, por ejemplo, en Estados Unidos, The Federalist Papers ayudó a promover la ratificación de la Constitución. O sea, comenzó la prensa a actuar políticamente. Esto nos indica algo, que es difícil hablar en el tiempo ya de prensa si no se habla de poder, porque la prensa tiene un fin y podríamos comprender todos que el fin es informarnos, que el fin es comunicar algo, pero hay que dejar algo también esta noche en el debate, ¿no? Los medios de comunicación son empresas y las empresas tienen un fin. Y ese rol social de las empresas, que siempre es discutible, en los medios de comunicación lo es más todavía. Porque el fin de un medio de comunicación, si bien debería ser difundir noticias de manera objetiva, no se da en la práctica. Porque los medios de comunicación, y vamos a hablar de Perú, que pertenecen a conglomerados y a familias, 3 o 4, hablando de los medios de comunicación masivos, porque no son más que estos grupos, 3 o 4 grandes conglomerados y familias, tienen intereses. ¿Y tienen intereses en qué? En la banca, en la economía, en las mineras. Tienen intereses en qué? En influir. ¿En quiénes? En los políticos. ¿Y cómo influyen? Influyen difundiendo noticias que guían la opinión pública, que nos guían a todos nosotros. Cuando los medios de comunicación quieren instalar una idea de la opinión pública, la repiten y la repiten y la repiten. Cual imprenta de Gutenberg que le comenté al comienzo, de la misma manera, ya no de manera impresa, aunque todavía la prensa impresa tiene una presencia, pero ahora por medio radial y por medio de la televisión nos repiten y nos repiten una noticia hasta que se forma lo que se llama una opinión pública en el imaginario popular. Y esa opinión pública comienza a presionar. ¿Y presiona a quiénes? A los políticos. Entonces los medios de comunicación guían la opinión pública para presionar al poder político, para poder conseguir lo que se quiere desde el punto de vista de estos grupos de poder. No podrán negarme Vicente y Pilar presentes que los medios de comunicación son uno de los que conocemos nosotros como poderes fácticos, que no son los poderes reconocidos, como el poder político, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, que nosotros elegimos cada cierto tiempo y de una u otra manera lo reconocemos. Hay otros poderes que subyacen en la sociedad, como cuál, el poder religioso, el poder justamente mediático del que estamos hablando, el poder del dinero, que es el poder de la banca, el poder de la empresa. Estos poderes fácticos también ejercen presión para poder conseguir sus objetivos. Y esos objetivos, naturalmente, responden a quién. Si partimos del principio que el medio de comunicación es una empresa, ¿a qué intereses respondería este poder que se quiere ejercer? Pues a los dueños de las empresas, naturalmente. No lo hacen por el bien común, no lo hacen por el interés general, no lo hacen por fortalecer el sistema democrático. Por supuesto que en ese camino se trata obviamente cuando uno participa en un medio de comunicación, se trata de que un medio de comunicación tiene que promover valores, tiene que promover, en el caso de los países, nacionalidad, tiene que promover respeto, tiene que promover derechos, pero en ese promover también malos intereses viajan sobre esos mensajes, viajan los intereses
de los propietarios de los medios de comunicación. Bien, no en vano a la prensa se lo conoce como el cuarto poder, y no me refiero a un programa de televisión que ha tomado el nombre, ¿no? Pero se lo conoce como cuarto poder. ¿Por qué? Porque tenemos tres poderes que nosotros reconocemos en el mundo, en el ambiente político, y que reconoce un Estado: el poder ejecutivo, que es el presidente y sus ministros; el poder legislativo, que es el Congreso de la República; y el poder judicial, que es el que administra la justicia: jueces, fiscales, todo el ordenamiento jurídico que ver con eso. Pero no se queda ahí nomás la historia del poder. Se equivocaron algunos cuando creyeron que esos eran todos los poderes que movían una sociedad, y me refiero, por ejemplo, a los contractualistas, cuando hablaron, si es del poder del pueblo, cuando se habló del tercer Estado, por ejemplo, ¿no? Se equivocaron. No vieron que la prensa venía caminando paralelo a ellos, porque en ese tiempo, en el tiempo de aquellos que desarrollaron las teorías de los tres poderes del Estado, ya había un poder que caminaba paralelo a ellos. Es más, revoluciones como la Revolución Francesa no hubieran tenido el éxito que tuvieron si no hubiera habido imprenta en su momento, si no se hubieran comunicado ideas comunes para todos, si no se hubieran podido desarrollar las ideas en libros y en teorías para que todos los entendieran. En la democracia, la prensa juega o debería jugar un papel crucial en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Y efectivamente, nosotros vemos cómo día a día quienes tienen que hacer uso o quienes tendrían que ser transparentes y quienes tendrían que rendir cuentas, que son nuestra clase política, prácticamente es arrinconada por los medios de comunicación. Los políticos, y sobre todo en nuestras latitudes, no están acostumbrados a ser transparentes ni a rendir cuentas. Preguntémonos, por ejemplo, ¿quién ha sido el último político en este último tiempo al cual hemos escuchado que ha rendido cuentas? En el último mes. ¿Algún político ha rendido cuentas? Ninguno. Y rendir cuentas, señores, no es decir, como se pretende pensar a veces, que yo he hecho esto es como una agenda. No, rendir cuentas tiene que ver no solamente con lo que estoy gastando para poder ejecutar mi función, sino de todas las actividades que están repercutiendo en quienes, en nosotros que somos quienes somos los gobernados. Eso es una rendición de cuentas. La presidenta de la República no rinde cuentas. El primer ministro no rinde cuentas. Del Congreso de la República ya no voy a hablar, porque ya ustedes saben que ahí no hay mucho que decir, por lo menos en el Congreso actual, ¿no? Están arrinconados, mochasueldos, se elevan el ingreso cuando quieren, se dedican al turismo una vez al mes, pagado por todos nosotros. Entonces, difícilmente podrían rendir cuenta, porque la rendición de cuenta supone también que aquel al cual tú le estás rindiendo cuenta te pueda preguntar. Y eso es algo a lo cual no podrían someterse. Y no podrían someterse, por lo tanto, los medios de comunicación los arrinconan cada fin de semana, justamente exigiéndoles transparencia que no tienen y rendición de cuentas que no dan. Por supuesto que, paralelo a eso, también les piden, por ejemplo, que sean honestos, les piden que no entren en corrupción, pero eso es difícil en los espacios políticos, por lo menos de la actualidad. La relación que hay entre los medios de comunicación y los políticos siempre es una relación de conflicto. No debería serlo, porque el político debería encontrar en los medios de comunicación un vehículo para que justamente la población esté enterada y tenga conocimiento de lo que está realizando. Pero como el medio de comunicación solo informa lo malo del político y apenas algunas pocas cosas
buenas que podrían estar haciendo, entonces el político ve al medio de comunicación como un enemigo al que hay que combatir, al que hay que silenciar o finalmente al que hay que exterminar de alguna manera. Entonces, este conflicto es el que genera que día a día la prensa se dedique a noticias sensacionalistas, a noticias que no generan en la población lo que debería generar una prensa, digamos, de calidad, que es conocimiento, cultura, sino que se dedican solamente al entretenimiento, a la difusión de noticias violentas y a la difusión de los escándalos en los cuales se compromete toda la clase política. Y por supuesto, si analizamos el último escándalo de un productor de televisión, también involucrados jueces, fiscales, policía, políticos, deportistas, o sea, toda la sociedad en un caldo de corrupción que obviamente la prensa comunica pues de manera feliz, porque eso destruye y erosiona justamente el sistema al cual ellos necesitan arrinconar para conseguir sus objetivos. De eso se trata. Es finalmente una lucha por el poder, ¿no? ¿Quién controla más porción del poder? Y ese poder, increíblemente, se discute en nuestras cabezas. Porque no habría prensa si no hay donde difundir una idea. Y no habría prensa si no hay un feedback entre el que es informado y la opinión pública. No existiría la prensa. La prensa necesita de nuestras cabezas para instalar ideas. Y esas ideas las instalan todas las mañanas. Mucho espectáculo, mucho deporte, mucha violencia y corrupción. Cuando la prensa nos entrega cultura, capacitación, cuando nos entrega buenas noticias, cuando se difunde lo bueno que pueden estar haciendo ONGs, lo bueno que pueden estar haciendo personas, ¿cuándo se difunde eso? Eso no se difunde. Y ahora vamos a tocar justamente la prensa alternativa que trata de luchar por esa calidad y por esa difusión. Bien, la prensa, como les dije, me adelanté un poco, tiene el poder de moldear la opinión pública a través de la selección y presentación de noticias. Podemos decir que no, que a mí no me dominan los medios de comunicación, pero es mentira. Miren, les acabo de traer el caso del presentador de televisión hace un minuto. O sea, yo también he sido influenciado. ¿Se dan cuenta? Venía escuchando noticias que Cuevita ya juega en el Cienciano, que a Paolo lo han pifiado ayer porque han perdido en la Alianza. Esas son las noticias que nos van instalando. Y por supuesto que en el Congreso quieren aprobar leyes para seguir cambiando el próximo proceso electoral, que Dina Boluarte no sabe a quién colocar en Pedro Perú porque están negociando. O sea, eso hace la prensa, nos instala los conceptos que quiere instalar. Bien habló Vicente, llegué unos minutos tarde, pido la disculpa por eso, pero bien habló Vicente sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo la prensa en general maneja ese tema. Hoy por hoy se trata de llevar la opinión pública hacia esa guerra, pero se olvida de lo que está pasando en este momento en que es Hezbolá en la guerra entre Israel y Palestina y la cantidad de muertos que están habiendo. Se trata de quitar el enfoque de lo que está pasando hacia allá. ¿Por qué? Porque ahí hay socios importantes económicos que no importa pues difundir tanto lo que está sucediendo en esas latitudes. Lo mismo sucedió en los tiempos, por ejemplo, en que Estados Unidos se enfrascó en la guerra de Vietnam. La información que llegaba era totalmente parcializada por parte de lo que quería comunicar Estados Unidos. Quisieron hacerlo ver como una gesta heroica, como un acto heroico que hacía un pueblo.
Lo que no comunicaron nunca fueron las masacres, las matanzas, el gas, las violaciones. Eso no se comunicó nunca. Los medios de comunicación no lo comunicaron nunca. Fueron investigaciones posteriores las que sacaron a la luz toda esa información. ¿Cuáles son los desafíos actuales? Y estos desafíos actuales ya no están entonces en los medios de comunicación, digamos, conocidos, si vamos a llamarlos de alguna manera. Esos medios de comunicación conocidos, usted prende su televisor, ahí está. Esos medios de comunicación conocidos, usted los encuentra en la esquina del puesto de periódico. Esos medios de comunicación conocidos, usted prende la radio y ahí está. Ahí ya no vamos a encontrar las respuestas. Vamos a encontrarlas en lo que se llama la prensa alternativa. Hay una prensa que existe en las redes sociales, podcast, Facebook, YouTube, en todas las redes sociales. Hay comunicación, hay información. X, que era antes Twitter. Uno encuentra información ahí, encuentra canales, incluso en estas dos grandes redes de comunicación que hay, que son WhatsApp, Telegram, uno encuentra canales donde hay mucha información, y mucha información en algunos casos de calidad, con debates entre profesionales, técnicos, sobre temas que de verdad importan. El tema de los incendios, por ejemplo, forestales que han habido, yo lo informé en mi programa hace como 3 semanas, o quizás, sí, 3 semanas de haber sido, cuando ningún medio de comunicación tocaba el tema. Absolutamente ningún medio de comunicación estaba en el tema de los incendios, que ya venían semanas atrás, pero no era el tema de los medios, porque los medios de comunicación instalan el tema, como ya hemos conversado. No era el problema de los incendios. Hoy sí, porque claro, se trata de golpear al gobierno, de decir que no tiene, que tiene inacción, que no se está haciendo nada. Entonces han encontrado ahí otro caballito, ¿no?, en los incendios forestales. Pero ya había, cuando lo toqué porque habíamos descubierto en las noticias, obviamente, del día, una señora se había quemado en un pueblo entre Lambayeque y Cajamarca, se había quemado y la estaban trasladando hacia la costa de un hospital. Y toqué ese tema, pero toqué el tema más grande, que de dónde venía quemada la señora. Venía quemada de un incendio forestal. Y un incendio forestal, además, que había provocado una persona en su chacra queriendo quemar los rastrojos. ¿Se dan cuenta? Entonces, recién se tocó, no había todavía una información grande, pero luego, cuando pude salir del programa, comencé a investigar sobre el tema, porque me pareció un tema importante de tocar, y vi que en muchas redes sociales ya estaban tratando el tema, mientras los medios de comunicación grandes ni siquiera hablaban del tema. El tema de los incendios no tiene en los medios de comunicación más de 10 días, 2 semanas exageradamente. Antes que eso no había nada, absolutamente nada, y los incendios han devastado medio Perú. Medio Perú ha sido devastado con toda la pérdida de biodiversidad, campos de cultivo, vidas humanas y, por supuesto, todo el tiempo que va a demorar recuperar todo eso. Miren, pero, queridos amigos, no todo es belleza. En los medios alternativos circulan lo que se llaman, y los jóvenes, porque los jóvenes usan muchos anglicismos, fake news, que son noticias falsas, o noticias trucadas, o noticias, en términos coloquiales de nosotros, bambas. Esas noticias circulan en todos los medios de comunicación. Pilar hace un momento, cuando llegué, me enseñó una información que recorrió varios chats de WhatsApp durante el día, en los que dice que el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, nuestro partido, se había aliado con Perú Moderno
Imagínense esa noticia, y había recorrido por WhatsApp. Alguien había hecho una especie de comunicado temprano diciendo que había una alianza. Por supuesto que es una alianza contra natura, no hay posibilidad de esa alianza, y la comunicaron y comenzó a recorrer. A mí me llegó más temprano de un amigo y luego en la tarde ya incluso todo el día circulando. Eso es un fake, es una noticia falsa, pero que si alguien desprevenido o poco informado la recibe y la lee, entonces llega a su casa y le dice: ah, su madre, mamá, ya no voy a votar por Antauro, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa si hasta ayer eras hincha del Mayor? Ya no, porque se ha juntado con Mañaños. Entonces ya se vendió al empresariado. ¿Se dan cuenta de lo que puede provocar un fake? Por supuesto que ya se aclaró y aclara, es una alianza contra natura. No hay manera, ni siquiera de una conversación entre ambos partidos, ¿no? Entonces, falso, obviamente. Voy a ir con algunas conclusiones. La prensa alternativa debería convertirse entonces en el pilar fundamental de la democracia y debería protegerla y fortalecerla. ¿Por qué? Porque debemos comprender que los medios de comunicación formales, no alternativos sino formales, no van a ir en ese sentido nunca. Para los medios de comunicación formales es más importante lo que están pretendiendo sus propietarios, el empresario, que lo que desea o necesita la población a la cual van dirigida la comunicación. Ese es el rol de la prensa alternativa, ese es el rol de prensa como lo que ustedes han conocido en algún momento del periódico Antauro, por ejemplo. ¿Se acuerdan del periódico? Que además está pronto a salir nuevamente. Eso es prensa alternativa, porque es una prensa de calidad, con opinión real, pero además que no está dirigida por un interés empresarial, que no está dirigida por una mano que controla cada uno de los artículos para guiar una información. Son artículos totalmente libres y cada columnista o cada persona que escribe según su propio criterio, sin ninguna mano que controle, vamos por acá o vamos por acá. Bien, ahora, quiero cerrar esto un poco pensando en cómo nosotros somos parte justamente de la información y cómo somos parte de un partido político y cuál es nuestro rol justamente en la comunicación. Porque finalmente es una escuela política y es una escuela política de un partido político. Acá no hemos venido a conversar sobre una idea o a presentarnos para poder difundir qué pienso yo sobre un tema, sino a discutir cuál es el interés del partido político, de nuestro partido político, en el ejercicio tanto de los medios de comunicación como en los medios de comunicación alternativos. ¿Qué tenemos que hacer? Una persona que se sienta cerca o miembro de este partido debe tratar de ser una persona informada. Debe leer no solamente lo que dice un medio de comunicación o escuchar un medio de comunicación, debe contrastar la información. Hoy día tenemos un poder tremendo y ese poder está acá. Usted puede encontrar la información que desee en este aparato y puede contrastarla en cualquier momento, porque hay muchas maneras en los buscadores de contrastar información. Un miembro de nuestro partido debe contrastar información no solamente para comunicar,
aplicarlo eficientemente, sino que debemos prepararnos para el debate. Y para prepararse para el debate hay que estar informado, hay que prepararnos sobre economía. Miren, ustedes saben que yo pongo acá en el buscador presupuesto de la República del año 2025 y lo encuentro. Y acá está el presupuesto detalladito de todo lo que va a pasar. Entonces un miembro de nuestro partido debe informarse. Aquí está haciendo cada parlamentario. Aquí está qué cosa está haciendo cada alcalde, cada gobernador. Debemos informarnos para prepararnos para el debate. Que los medios de comunicación alternativos nos sirvan para estar informados, para prepararnos para la discusión, para lo que se viene. Porque los medios de comunicación formales van a tratar de desfigurar en la opinión pública, en nosotros, lo que el mayor Antauro desea, quiere y plantea en su plan de gobierno, que además va a ser un plan de gobierno estructurado por profesionales, por técnicos. Pero los medios de comunicación van a intentar deformar eso en la opinión pública. Entonces todos nosotros tenemos una tremenda responsabilidad en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestro grupo de amigos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Estar preparados para el debate. Pero no vamos a poder estar preparados si no estamos informados. Cuando alguien diga, no, que Antauro va a hacer esto o el otro, mentira. Esto no va a ser así. Y yo te digo con conocimiento de causa. Esto va a ser de esta manera, va a ser de esta manera. O cuando defiendan a un eventual contrincante político de nosotros, debátenlo pues, justamente con información. Porque no hay mejor discusión que la que se tiene si uno maneja datos, si uno maneja información. Oye, un momentito, en este momento en el Congreso de la República se está debatiendo este tema. Con eso puedes desbaratar a cualquier persona que quiera sorprenderte con alguna información. Bueno, queridos amigos, les agradezco mucho a Vicente y estamos listos pues para el rol de preguntas. Muchas gracias. Bueno, escuchado ustedes a las dos personas que han intervenido, son sociólogos, son del mismo lugar, ¿no? Es una coincidencia, yo no sabía que eran del mismo lugar, ¿no? Y bueno, tienen muchas cosas en común, ¿no? Yo le decía algo más, ¿no? Vicente fue viceministro de Cultura, ¿no? ¿Cuál es eso? No, pero el campo era de población interculturalidad, ¿no? Entonces también es un especialista en eso, ¿no? Ahora, bueno, han hecho las exposiciones cada uno, ¿no? Y como siempre, continuando con el debate que hacemos, no tenemos nada y vamos a dar la oportunidad. Sí. No, solamente para comentar, un tema adicional que no se ha tocado, pero por ejemplo el buscador Google y todos los buscadores, ¿no? También informan, también conducen la información y manipulan la información. Se dice, por ejemplo, que Google puede darte, y se ha usado, por ejemplo, en las elecciones de Brasil, para que gane Bolsonaro, propaganda dosificada para un público determinado, segmenta públicos y en función de sus temas, las manipula y lo lleva hacia donde ellos quieren. Eso no estamos considerando ahorita. Y el segundo tema, que me llama la atención, es lo siguiente: la tecnología que nos da, pareciera la manzana de la cenicienta envenenada, ¿no? Pero hay que tratar de revertir eso. En verdad, ahorita, por ejemplo, crear un canal en internet es barato y fácil de hacer. Lo que falta es contenido, hacer los contenidos, sostenerlo en el tiempo, eso es lo que falta. Y no necesitamos demasiado. Hay una tecnología en la cual, por ejemplo, la señal rebota en un servidor poco potente y cada computadora que choca vuelve a rebotar la señal. O sea, no necesitas una computadora súper potente y una conexión tan grande. Creo que se llama multicast. Yo planteo, de repente, aquí en compatriota, llevar a cabo algún proyecto de esa naturaleza para poder desarrollar. ¿Y qué comentarios sobre lo que he señalado ahí, no?
al menos sobre el Google, ¿no? Debo decirte que en la clase pasada nos tocaba hablar de un método nuevo de capitalismo vigilante, que nos tocaba un poco Google y eso, ¿no? El tema de ellos exactamente no era Google. En todo caso, si no me ha tocado, responsabilidad nuestra mía, ¿no? De que ahí se planteó, como la vez pasada hemos tocado, esta es la segunda o tercera clase sobre comunicación que estamos, entonces vamos tocando poco a poco, ¿no? Y yo no les indiqué a ninguno de los dos ponentes, ¿no? Pero es evidente que están en capacidad suficiente de contestar, pero yo espero que debemos tomar la clase pasada, ¿no? Pero está muy bien, está muy bien. Allá, sí. ¿Tu nombre, por favor? Soy Wilson Becerra, secretario de Ideología de la Victoria, coordinador. Venga para acá porque se está filmando, por favor. Buenas noches con todos. Soy Wilson Becerra, secretario de Ideología de la Victoria y coordinador de hace como 14 años en el caserismo. Primero para saludarles a los ponentes y a todos mis compatriotas y también los que están presentes. Seguramente todos estamos con el mismo fin de llevar a la presidencia a nuestro líder legítimo, el mayor Arnaldo Marcos. Compatriotas, he observado realmente en las entrevistas a nuestro líder sobre la prensa y creo que ya es repetitivo, compatriotas. Lo que pasa es que la prensa viene. La pregunta. No, la pregunta, esta es la decisión, pregunta. Claro, a ver, o sería más que pregunta, sería una opinión de lo que está sucediendo, ¿no? Porque yo me quiero ir más, o sea, enfocarme a los tipos de periodistas que vienen y preguntan muchas veces malcriadamente o con posiciones adversas a nuestro líder. Eso quiero, por favor. Por ejemplo, sería bueno crear este parámetro. Se podría, ¿no? Mi pregunta es si se podría hacer un parámetro o un reglamento donde poner en claro lo que es la deontología, ¿no? La ética profesional, ¿cierto? Los que conocen de periodismo, que es el cumplimiento del deber profesional sin fines de lucro ni posiciones convenidas. Yo creo que al hacer un reglamento en ese momento, y seguramente los que conocen esto, se debe aclarar antes que los periodistas tengan posición de preguntar, ¿no? Porque sinceramente lo que sucede en Arequipa es desastroso, nadie controla a un periodista, va a estar gente de esa manera. Eso quisiera hacer mi pregunta si se puede hacer un reglamento, eso es todo. Muy bien. Nancy. Buenas noches, doctor. Solo para hacer una pequeña pregunta. ¿La inteligencia artificial forma parte de la defensa operativa? ¿Y en qué consiste? ¿Puedo yo? ¿Puedo? Bueno, yo quisiera preguntar acerca si todavía es efectivo una prensa escrita tal como es un periódico, ¿no? Porque hay muchos, bueno, nosotros vimos la vez pasada que salió una tira de Antauro, repartimos en todas en todo San Juan Lurigancho, por decir en el caso que nos correspondía, y ellos en una forma muy tajante decían que ahora ya no se venden periódicos, y inclusive dice que devuelven ellos, ¿no? Y por decir un comercio, un número de una cantidad de comercio, lo que piden para el día es 1 o 2. Entonces, no sé si en todo caso el periódico Antauro ya debería cambiar el formato, ¿no? En todo caso ser así tipo solamente en PDF para redes sociales o algo así, ¿no? Y en todo caso, ¿cómo se encontraría el beneficio económico por distribuir eso, ¿no? El beneficio por tratar de hacer más llegada al público, ¿no? Eso quisiera saber. Buenas noches. Saludar a los ponentes y yo quisiera insistir nuevamente y quisiera que acá los señores que están acá presentes me podrían no dar sobre el asunto en mi opinión que yo tengo, y si no fue a partir, bueno, la opinión es la siguiente que yo planteaba anteriormente. Como dice el doctor acá,
Que nadie controla, ningún poder es controlado en el país. Tú vas a hacer lo que quieres. Entonces, de esa manera se podría crear unos organismos que dependen de la presidencia de la República, y los cuales se le quitaría la autonomía a todos los poderes para que todos se tengan en cuenta a la representación del Estado. De lo contrario, toda la vida vamos a pasar así, todos van a tener autonomía y van a hacer lo que quieran. No sé si es procedente. Y si no fuera así, ¿cuál sería más o menos la solución o el camino para poder llegar en ese proyecto a una solución? Gracias. Bueno, compañeros, siempre contento de estar aquí presente ante ustedes y ante los opositores que siempre son de una gran tarea, ¿no? Yo puedo decir que siempre los periodistas aquí en Perú, con cierta excepción, todos han sido traidores a la patria, todititos, inclusive los de ahora, ¿no? Yo quisiera preguntar, los judíos son los que dominan la publicidad, la medicina, las armas, todo, pero en los Estados Unidos son víctimas, de repente somos seguidores de los judíos, punto uno. Punto dos, la BBC es un ejemplo de periodismo bueno. Punto 3. El COVID fue una trampa del periodismo. Punto 4. La familia Romero, que tiene mucha influencia, que regala muchos alimentos a las mesas populares y está exitosa. Yo le pregunto, quisiera que me responda. En exitosa, ¿sería capaz de criticar a los romeros? ¿Alguien a ustedes les indica que temas que tienen que tocar, que no tienen que tocar? Esa es mi pregunta. Una pregunta ahí. Buenas noches, doctora. Buenas noches a la mesa, compañeros. Mi nombre es Enrique Arcobo. Mi inquietud es que la prensa se aprovecha del morbo del pueblo, y el morbo es según la educación del pueblo. Yo pienso, ¿no?, que si cambiamos a la prensa actual que tenemos, ¿cómo va a reaccionar el pueblo? O sea, va a ser chocante para ellos, ¿no? Gracias. Ahora los expositores van a responder las preguntas. Empezamos con el centro. Gracias, Pilar. Bueno, diversas inquietudes, preguntas, y muy valiosas, muy interesantes. Yo creo que hay podemos ordenarlo en 3 temas. Creo que no está en discusión la importancia, lo decisivo que es contar con el medio de discusión. Lo que pasa es que en el caso de una organización política partidaria, esa es una actividad esencial. Entonces, en el caso de ustedes, eso tiene que tener soluciones ya. ¿Cierto? O sea, no es materia de seguir dándole vueltas, nada. Y efectivamente se han hecho preguntas muy pertinentes. ¿Es válida una prensa escrita? ¿Y debe ser el medio principal de comunicación, de difusión de ideas del partido? ¿O ahora es más importante los medios audiovisuales, los medios electrónicos, sin descartar que haya prensa escrita? Pero la prioridad de repente está en otro espacio. Como ya hemos mencionado, como no necesitas tener un gran aparato de televisión, ¿no? Ahora, vía YouTube, vía las redes, con estos streaming, por ejemplo, ¿no?, que son los canales digitales, sencillos, tú puedes, ¿no?, establecer una cadena de difusión muy grande y no tiene mucho costo. El compañero también ha dicho algo muy sensato, que según lo que él ve, el problema no es cómo tener ese pequeño aparato de difusión, sino que el problema es el contenido. O sea, hay equipo, ¿no es cierto?, de periodistas, de políticos, de elaboradores de opinión, como para hacer un medio permanente. O sea, yo creo que esas cosas tienen que tener una respuesta práctica de ya
de ustedes, ahora, ¿no? Yo ya no seguir, no son materia de mucho debate. Me imagino que la estructura partidaria tiene todas sus instancias donde este tipo de cosas tienen que ser resueltas, ¿no? El compañero había planteado algo referido. Que los judíos manejan la publicidad del mundo. La BBC es un ejemplo de buen periodismo. Radio exitosa que tiene el auspicio de los romeros, porque le regalan alimento a los romeros. Puede criticar a los romeros, es independiente, sinceramente. Se lo dejamos a Jorge. Su leche en polvo de bueno, ustedes saben que esta cuestión de los judíos y sionistas tiene algo de mito, de leyenda urbana, pero también tiene mucho de verdad. O sea, creo que la ventaja que tiene algunos estrategas, pensadores, no solamente sionistas, sino sionistas instalados en Estados Unidos, es que se han formado y han asumido la visión imperial, ¿no? O sea, eso es muy importante porque una visión imperial quiere decir que tengo una visión mundial, que estoy viendo el mundo, cómo funciona el mundo, porque yo, desde mi interés imperial, quiero ver por dónde conduzco a ese mundo, ¿no es cierto? Y eso significa también que veo tiempos históricos. O sea, no es como nosotros que discutimos la coyuntura, no es el gobierno, el año. Generalmente los estrategas imperiales están pensando el mundo en 30, 40, 50 años. Es cómo se va a ir remodelando el mundo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Ustedes saben que el neoliberalismo se instala el 90 con el consenso de Washington, luego de derrumbado y colapsado la Unión Soviética. Pero ¿saben ustedes cuándo empieza la discusión sobre cómo debería funcionar el mundo? Empieza a finales del 60. Entre finales del 60 y los primeros años del 70 hay un cambio, ¿no? Económico muy fuerte con las variaciones de los precios del petróleo, ¿no? Cambian los precios del petróleo de manera así muy fuerte. ¿Y qué significa eso? Eso produce una reducción de los márgenes de ganancia de todas las empresas. O sea, cambia tanto los combustibles que se reduce, ¿no? El margen de ganancia. Entonces, ¿qué cosas hacen los grandes empresarios, ¿cierto? Y Estados Unidos forma lo que se llama una comisión trilateral, donde pone gente de Europa, gente de Japón, gente de Estados Unidos. Y el que coordina esa comisión para estudiar, ¿no?, qué cambios hay que producir en el mundo es un famoso historiador y pensador que se llama Samuel Huntington, ¿no?, que ha desarrollado un libro muy famoso que se llama La crisis de la civilización, o choque de civilización. Esa comisión es la que en el año 70-72 produce un informe que es básicamente lo que se ha desarrollado los últimos 30 o 40. ¿En qué consiste la idea matriz de ese informe? Es que la forma principal, ¿no?, de evitar que se reduzcan las ganancias de las grandes empresas es lo que hay que reducir toda la política de bienestar. Ahí está, ¿no es cierto? Todo lo que se había ganado entre el 40, 45 hasta el 70, en términos de derechos sociales, salariales, beneficios, jubilaciones, políticas del Estado, políticas públicas de salud, de educación, esa comisión dice que esas son cojudeces. Ahí se está yendo la plata nuestra. Entonces cortamos todo eso vuelve a nosotros, ¿no es cierto? Y nuestro margen de ganancia se torna positivo. Eso es lo que el consenso de Washington en el año 90 va a implementar una vez colapsada la Unión Soviética. ¿Por qué fue importante esta cuestión de por qué se hace en 90 el consenso de Washington? Porque se hace cuando colapsa la Unión Soviética. ¿Y por qué eso es importante? Porque mientras
existió la Unión Soviética, actuaba, ¿no?, como un freno para las ambiciones desmedidas del imperialismo de la gran empresa. ¿Por qué? Porque se apretaba demasiado, esos países agarraban, se volvían comunistas, querían hacer lucha antiimperialista. Entonces, eso tenían que manejarlo con mucho cuidado. Cuando colapsa la Unión Soviética, el elemento ¿no?, que jugaba como un equilibrador, como un elemento de referencia, se desboca todo. Y por eso es que a partir del 90 desaparecen los estados de bienestar. No ha habido estado más avanzado en la democracia liberal que los estados nórdicos, ¿no es cierto? Eso es Suecia, Dinamarca, esos países. Ustedes saben que esos países le cobraban a usted de impuesto anual el 60%, 70% de lo que tu beneficio lo ganaba, se iban al Estado como impuesto. Pero ese Estado, hasta que tú morías, te daba tu salario casi completo en la jubilación, te daba salud, te daba casa, te daba... O sea, lo que tú habías hecho era una inversión para tu seguridad. Bueno, todo eso se acabó. Entonces, en el caso nuestro, que es el ejemplo que no hay que ir a Suecia ni a Francia para verlo, es lo que pasó con Fujimori y toda la privatización de los servicios sociales, de las políticas sociales. La educación pública es un desastre. ¿Por qué? Porque es una manera de incentivar la educación privada. No, yo ahogo a la educación pública para que todos digan, no, bueno, entonces tiene que ser educación privada. La salud igual. Es una cochinada, ustedes ven que la gente se muere, que no hay medicina, no hay nada, mientras las clínicas privadas florecen, las entidades florecen. O sea, se acaba todo lo que fue el mejor momento de los estados democráticos liberales que servían para atender a la población. Ahora no, se privatizó todo. ¿Qué cosa es lo único que ha concentrado y reforzado estos estados? La represión. Sacan a mugre como tú, Berján, nosotros tenemos la experiencia de Luz, de Dina ahí con la beca de literatura. En conclusión, creo que cualquier cambio, y eso es bien importante, nosotros estamos trabajando en la plataforma, en el programa, como ustedes saben, cualquier cambio de las políticas de fondo del país son muy difícil. En el caso nuestro yo le diría dos observaciones. Como ustedes saben, los últimos 30 o 40 años en el Perú, quien dirige la marcha del país es el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República. Entonces, todos los gobiernos de adorno, o sea, el Banco Central dice, esta es la tasa de esto, pero otro, se acabó y el Ministerio de Economía va por ahí. ¿No es cierto? Entonces, tú tienes que romper y cambiar la forma como el Estado se ha organizado, donde verdaderamente los políticos, la estructura política pasan a ser muy igual. Con esto termino. El otro gran problema, ustedes saben, porque leen periódico o leen y escuchan Exitosa, en fin, ¿qué cosa ha pasado en estos últimos 2 años, 3 años? Que el Estado ha sufrido profunda modificación. En realidad ahora hay otra constitución que está funcionando en el país. Ni siquiera era de Fujimori que aprobaron en el 93. Es peor, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Congreso se han juntado diferentes grupos de mafias, de bandas. No estoy diciendo exagerado, no crees que estoy diciendo, no. Está la mafia que tiene que ver con las universidades privadas, donde está Cuña, donde está Luna, tienen 15, 20 congresistas, ¿no es cierto? Por eso que se quedaron abajo las UNED. Están las mafias que tienen que ver con los madereros ilegales, con el oro ilegal en el dinero. Igual, tienen 15, 20, 30 congresistas que pagan a cada uno $500,000 y estos le sacan las leyes que ellos quieren. Eso es el Congreso. Ese Congreso ha modificado todas las leyes, ¿no?, para peor. Para peor. ¿Qué significa eso? Que quien quiera cambiar las cosas en el país va a tener que hacer obligadamente una reforma constitucional, una nueva constitución. ¿Qué significa eso? Que es la otra cuestión ya de política, que ese grupo que gane
quien quiera hacer esos cambios, va a tener que buscar una mayoría parlamentaria. ¿Por qué? Porque la Constitución del 93 fue diseñada y hecha por Fujimori, Montesinos y un señor que ya se murió que se llamaba Torres Lara, que fue el presidente de esa entidad, ¿no? Del Congreso Constituyente de Coordinación Democrática. Esto fue hecho profesamente, y aquí viene el final, que cualquier cambio de la Constitución tenía que ser aprobado por el Congreso. Así fuese una asamblea constituyente, pero tenía que ser aprobado al final por el Congreso. Entonces, este Congreso que ha hecho una Constitución nueva, peor, mafiosa, corrupta, podrida, va a requerir unos cambios gigantescos. Ustedes, por eso, pónganse a pensar que si quieren hacer cambios en el país, todas las cosas que van a tener que hacer desde ahora. Gracias. Gracias. A ver, quería antes que nada hacer una pequeña puntualizar algo. Hay una confusión entre sionismo y judaísmo, o lo judío. Judío es todo aquello que tiene que ver con la raza, ¿correcto?, de los judíos. Y el sionismo es una corriente que nació en el siglo XIX, que lo que propugna es que Israel, o sea los judíos, deben tener un territorio que los defina como nación, y que ese territorio debe estar en la Tierra Santa, en Jerusalén, en la tierra que les entregó Jehová, supuestamente. Entonces, eso es el sionismo. Es una corriente que no necesariamente tiene que ver solamente con judíos, y lo judío sí es algo que tiene que ver necesariamente con la raza, obviamente, judía, ¿no? Quería hacer esa pequeña precisión para poder hablar con propiedad cuando leemos el tema. Los semitas. Bueno, el semitismo tiene que ver con la raza. Bien, ahora, miren, voy a contestar y le voy a contestar a ti luego de eso, más o menos en orden de lo que recuerdo. Alguien habló del Google como un buscador. La respuesta es esta, y es bien simple. ¿Sí? Google es una empresa. Por lo tanto, y ya hemos ido hacia atrás, diciendo que las empresas tienen intereses, y tienen intereses de sus propietarios, y sus propietarios tienen que responder a sus inversionistas, ¿correcto? Y sus inversionistas tienen que vigilar porque su dinero se multiplique, obviamente esté generando renta, ¿no? Entonces, Google naturalmente no es ni va a ser nunca, pues, digamos, progresista. No, quizás hasta podría ser un momento, pero no va a ser aquella agua cristalina que pensamos nosotros que podríamos encontrar en las redes sociales, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es un agua que corre, y como corre trae también algo de basura, trae algo de paja, trae algo de barro, ¿correcto? Ya, así es, porque finalmente así funciona la red de los buscadores. Google es un buscador, y como todo lo que uno va buscando, tiene que saber discriminar qué información encuentra, y tiene que tratar de contrastar. Uno en las redes sociales se puede encontrar con información rápida e inmediata, pero tiene que tratar de contrastarla, porque si no, podemos estar siendo informados de manera equivocada, ¿no? Y eso sucede a menudo. Ya hemos hablado hace un momento de los fakes o las noticias falsas, por un lado. Por otro lado, un compatriota preguntó sobre si era todavía pertinente continuar con una prensa escrita. Yo creo que sí, por dos motivos. Sin embargo, antes de decir esos motivos, creo también que es necesario que una prensa moderna tome las redes sociales, tome los canales que se han hablado como los canales que hay en YouTube y en otras plataformas, que se haga un canal digital nacionalista, por ejemplo. Lo hemos discutido ya el otro día también. Pero la prensa escrita tiene una importancia. Primero, que es algo que queda en las manos de las personas y que puede ser difundido.
y que puede ser difundido incluso en los lugares donde no llegue internet o donde no llegue la información que queremos que se difunda por parte del partido. Es importante esa prensa escrita. Y por otro lado, que creo que el mayor va más allá todavía en el hecho de que si algo le falta y nos falta a todos los peruanos es leer. ¿Qué hemos perdido en el tiempo? Hemos perdido capacidad de lectura y comprensión. Y no lo digo yo, lo dicen las pruebas internacionales que hay, que dicen que nuestros jóvenes cada vez leen menos. Y como leen menos, comprenden menos, ¿correcto? Entonces, no sería malo promover nuestro periódico también como un medio cultural y de práctica sana de la lectura. Entonces, creo que por ahí también va el mayor atado, en el tema de los periódicos, ¿no? Del periódico. Por otro lado, me recuerdo la pregunta del señor y dijo, ¿qué va a pasar con el morbo de las personas cuando desaparezcan los medios de comunicación? Porque partimos del hecho de que la gente busque información, obviamente, un poco mórbida, ¿no? Y es cierto en algún punto porque la información mórbida es muy fácil de digerir. Es como la comida chatarra. ¿A quién? Hay que aceptarlo. De repente Pilar no, porque más o menos conozco cuál es su personalidad, pero ¿a quién no le gusta la comida chatarra? ¿A quién no le gusta? La verdad, pues, o sea, si alguien me dice que no le gusta la comida chatarra, mire, está mintiendo. A mí me encanta la comida chatarra. ¿Por qué? O sea, bueno, ya, entendemos un poco. La comida chatarra es práctica, es digerible y bien, otro punto, ¿no? Bien difícil que la comida chatarra a alguien le caiga mal. Porque básicamente le caiga mal, digo, en ese momento que la come. Por supuesto que en el tiempo es fatal, pero en ese momento que la come, no, pues. No, o sea, cae perfecto, ¿no? Cuando uno come un burger y nada de eso, todo está cocinado, todo está perfecto, limpio, bien empaquetado, ¿no? Entonces, las noticias, así como toda la modernidad, porque la comida chatarra pertenece a la modernidad, las noticias también se han vuelto chatarra para ser digeribles rápidamente y de manera práctica. Entonces, ¿qué nos dan? Nos dan noticias chiquitas, prácticas, ¿no? Tal futbolista está saliendo con fulana, tal periodista está haciendo tal cosa, tal empresa está haciendo esto, tal político está que persigue a su secretaria. O sea, eso es lo práctico. Fulano mató a Mengano, Mengano asesinó a no sé quién, el otro está pidiendo cosas. Esas noticias son las noticias chatarra. Nadie difunde ya, y no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, el programa de Marco Aurelio de Negri, ¿no? Qué maravilla de programa. Pero era un programa que nadie auspiciaba y que en el tiempo desapareció. Porque claro, era un programa cultural, de debate, de discusión, a nadie le interesaba. No era chatarra. No era chatarra. En todos los medios de comunicación que usted cuando prende la televisión se va a encontrar, vamos, Espeguerra, Magali, Al fondo del sitio, ¿no? Y las novelas turcas. Es más digerible, pues. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros preparándonos justamente para lo que deberíamos estar preparados, para el espíritu crítico, se llama. No nos estamos preparando para el espíritu crítico. Hemos renunciado voluntariamente a eso. Y los medios de comunicación de manera hábil nos dan chatarra todos los días. Es más fácil comprarse un burger con una gaseosa que preparar un guiso. Es lo mismo. Es exactamente el símil, es el mismo. Preferimos digerir la chatarra. Prendo el televisor, totalmente pasivo, me dan la información, me la quedo y listo. Y bueno, para contestarle al compatriota, mire, cuando yo acepto participar en una conferencia, dar algún tipo de ponencia,
creo que debe haber una primera condición, y siempre la considero yo porque así somos formados los sanmarquinos. Creo que el que se pone enfrente debe estar dispuesto a debatir con las personas que lo están escuchando, porque no creo en que uno debe ser solamente pasivo a la hora de escuchar, sino que creo que se debe poder parar de verdad y debatir con el que esté exponiendo. Y te voy a contestar tu pregunta. Tú preguntaste si Exitosa está dispuesta a criticar a los Romero, porque los Romero efectivamente promueven fundaciones y estas fundaciones dan alimento de eso. Mira. Siendo Romero es uno de los primeros fundadores del Perú, ¿no? Correcto. Sí, comprendo claro. Mira, Exitosa es una empresa de comunicación que pertenece a la familia Capuñay, específicamente, ¿no?, a la familia Capuñay. Entiendo que no hay otros socios como parte de la empresa. Y voy a decirte mi experiencia cuando yo entré a ser parte, digamos, de las personas que emiten algún tipo de noticias ahí. Jamás ningún directivo del canal, jamás ningún productor del canal se me ha acercado para decirme que yo debo dar una información de una manera o de otra manera. Y jamás ningún directivo ni ningún productor me ha dicho que no debo emitir mi opinión en el programa. Siempre en todos los programas marco mi posición y digo, iniciando en mi opinión particular, y jamás se me ha restringido y jamás se me ha llamado la atención. Eso es lo que agradezco de parte de ellos. Por lo tanto, entiendo que así se conducen con todos los periodistas, pero conmigo se ha conducido así. Jamás he tenido, ni siquiera me han dado, mira Jorge, hay que leer esto, jamás. Y no lo permitiría tampoco, ¿no? Porque si quieres un monigote que se siente a decir algo, entonces encontrar un loro y a ese loro le enseña pues a decir la cosa. Particularmente no creo que deba ser así, pero reitero, finalmente Exitosa es una empresa, y es una empresa que pertenece a la familia Capuñay, y los acuerdos, negocios, participaciones que tengan ellos les corresponden específicamente a ellos, ¿no? A los intereses de la propia empresa, pues natural. Amigo, sí, quería comentar algo. Quería informarle que el periodista Juan Carlos Satoche una vez me entrevistó a mí y al día siguiente me despidió el señor Capuñay. Bien, está bien información, correcto. Eso es una decisión de la empresa, ¿no? Ahora, bueno, creo que más o menos contesté todo, pero voy a reiterar algo. Es cierto que necesitamos un canal, Pilar, un canal del partido, un canal digital del partido. Un momentito, por favor. Yo voy a decir una cosa que es cierto. Los canales, los periódicos y acá, ¿no? Cada uno, algunos le permiten a unos hablar. Hasta que no les guste lo van a votar, pero uno sabe que tiene un riesgo y que tiene un margen, ¿no? Acá, cuando si ustedes se recuerdan las primeras clases, todos querían y pensaban que tenían que alzar la mano y loar al mayor Antonio. Hasta que yo decía, basta ya, el tema no es el mayor Antonio. Y ya se acostumbraron, ya hacen preguntas, discrepan con los ponentes, dentro de la cordialidad posible de la educación. Entonces, esto va ¿por qué? Porque en todos sitios hay censuras. A mí y a mi esposo nos votaron de San Marcos porque una nota de, ¿cómo se llama?, de Mariate, puso todos los hombres de Abimael Guzmán y el primero de mi esposo. No teníamos nada que ver con el primero Guzmán. Y al día siguiente, el rector de San Marcos, mi esposo, el director general, fue que dijo que tenía que renunciar porque es hombre de Guzmán, porque yo soy de Guzmán. Pero no se puso en tapete la obra que habíamos hecho en el trabajo. Era una nota periodística, que es totalmente falsa, ¿no? Entonces, eso va porque esa era la Universidad Nacional de San Marcos, yo soy sanmarquina. Y mi universidad me votó por una nota periodística. O sea, eso un poco depende de la gente, de las capacidades, ¿no?
del nivel de integridad que tenga, y de los periodistas y de la gente que trabaja, hasta que me digan no, cuando me dicen no, pues me echaron. Y está dentro del riesgo de uno, que lo van a votar en algún momento, que se van a aburrir y a veces, oye, hasta que pasaste, ¿no? Está bien, ¿no? Si yo tengo una línea, sé que en algún momento voy a colisionar. Entonces, eso es un poco lo que quería decir, ¿no? Y hay gente que trabaja en el red de comercio y está haciendo un trabajo, o que trabaja en la red pública y está haciendo un trabajo, y después lo va a votar, y yo voy a la sacan, ¿no? Pero no sé cuándo lo saquen a él, pero hasta ahora va. Pronto se. Eso De pronto me quedo. estamos ya sobre la hora, ¿verdad? Y lo que quiero decir a todos es que el miércoles vamos a ir, no venimos acá, el miércoles vamos a la cuadra 2 de la avenida Brasil, porque me parece que apuntaste cuánto, Brasil 231 San Camilo, ¿qué va a haber el miércoles?